acercarnos reverentemente ante tu presencia santa. Y te damos las gracias por el Cordero que fue inmolado y que Él resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Y te damos las gracias por la impresión que Él causa hoy vivo para guiar a tu pueblo, guardarlo y protegerlo. Dale toda provisión como la hemos recibido en esta conferencia. Te alabamos y te damos las gracias porque el mundo con sus agites tuvo que quedar por debajo, y aquel que tiene el poder y que lo da todo en abundancia, te damos las gracias por tu palabra y queremos que nos des quietud en el alma, en los ojos, en el cuerpo, para disfrutar en esta mañana del Cordero que fue inmolado y que está sentado en el trono. Te alabamos y te damos las gracias. Queremos que guíes con tu Santo Espíritu el hermano que tiene la introducción al siervo del Señor. Queremos que tú lo guíes todo. Ayuda a los hermanos que todavía están en sus trabajos y guárdalos, Señor. Queremos pues tu bendición para el día y lo que hemos de tener por delante como la cena del Señor. Ayúdanos a aprender de este Cordero que es el centro de nuestras reuniones. Recibe las gracias que te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya sabemos el pasaje que se va a tratar en esta mañana, es el capítulo 5 de Apocalipsis. Agradecemos a un hermano dar lectura al capítulo. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra.
apreciábamos en el capítulo 4 el trono. Se destacaba el trono en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 sabemos que el énfasis es el Cordero. Y en el verso 1 encontramos el libro. El que está sentado en el trono tiene en su mano derecha la mano que nos habla del poder, de la autoridad. El libro tiene abundante información, está escrito por dentro y por fuera. El libro está sellado con 7 sellos. Y entonces en el verso 2 encontramos que hay una proclamación. Aquí se menciona al ángel fuerte. Y este ángel hace una proclama universal. La referencia del ángel fuerte da la idea de que pregona con mucha potencia esa búsqueda, esa proclamación alcanza el universo. En el verso 3 habla de esas esferas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en esa búsqueda infructuosa no se encuentra ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. En el desarrollo del estudio, y sabemos que el enfoque del estudio en esta mañana es devocional, queremos considerar al Cordero que nos mueva como movió a estos grupos que se postraron en adoración. Es lo que deseamos ser movidos en esta mañana, a adorar. Pero en esta búsqueda infructuosa no se encontró ninguno digno. En la esfera celeste, en todos los millones y millones de ángeles, no había uno digno. En la tierra tampoco, y debajo de ella. Y entonces eso produjo en Juan una lamentación. Él lloraba mucho. Versículo 4. Y aquí el llorar no es solo derramar lágrimas, sino era un llanto con mucho clamor. Estaba consternado Juan, porque no había ninguno calificado, apropiado, que pudiera abrir ese libro y desatar sus sellos. Entonces, en el verso 5 encontramos la manifestación. Desde el 5 al 7, al Cordero. Y uno de los ancianos, él le dice a Juan: no llores. No es solamente que se fuese calmando, era como un mandato a no llorar, a detenerse, a dejar de hacerlo, porque se manifiesta el calificado para abrir ese libro. Y entonces se presentan dos facetas del Señor sumamente interesantes en el pasaje. Se ve a Él como el león y como el cordero. En la persona del Señor Jesucristo, hermanos, se conjugan estas dos realidades. Él es visto como el león, pero a la vez como el cordero. Animales totalmente distintos, con naturalezas distintas. Y de esta forma Juan describe al Señor. Él es el león y el cordero.
Y en su presentación, he aquí, es como un silencio universal, se hace una presentación, he aquí. Es para que se mire detenidamente y el Señor pues nos ayude también en esta mañana, para que en el estudio el Espíritu de Dios dirija nuestra atención y nuestra mirada hacia Él. He aquí, el león de la tribu de Judá. Sabemos de las referencias que hay en el Antiguo Testamento acerca de la tribu de Judá. Génesis 49, la raíz de David. Él es el formador, el creador de David. Es interesante este término que se emplea acerca de él, la raíz de David. Y se dice, ha vencido, ha vencido. Como el león, es difícil que esta fiera, que este animal, una vez que ataca, salga derrotado. Ha vencido. Y esto es para nosotros precioso, hermanos, porque el Señor venció. Como cantamos a veces, triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria Él venció la muerte. Dice la Escritura, venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció al pecado y venció al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y entonces cuando Él mira, Él ve al Cordero. Se presenta el león, pero cuando mira, ve al Cordero. Y es interesante destacar lo que el Espíritu dice acerca del Cordero. La posición del Cordero, Él está en medio del trono, en medio. Y esa es la posición que Él ostenta. El lugar de preeminencia, primacía. Y dice no solamente que Él estaba en medio, estaba en pie. Eso nos habla, hermanos, de que el Señor está vivo. Él resucitó. Eso nos habla de su resurrección, pero también está en pie, listo para actuar. Sabemos que en cuanto a la obra de la redención, hermanos, Él se sentó a la diestra. Ya no queda más que hacer, consumado es. Y Él se sentó a la diestra, pero aquí lo vemos en pie, en señal de que Él vive y que Él está listo para actuar. Otro detalle interesante, él ve un cordero. El término cordero es un cordero como un corderillo, algo muy tierno. Vuelvo a insistir, hermanos, ver estas dos facetas en el Señor son sumamente preciosas. Verlo a Él como el león y a la vez como el corderillo. Solo en Él se pueden ver eso. En una persona se pueden ver rasgos que se asimilen a un león, y en una persona se pueden ver rasgos que se asimilen a un cordero, pero en ninguno se ven en estas dos realidades. Él es el león de la tribu de Judá, pero Él es el cordero. Sin duda alguna, hermanos, cuando una familia, como en Éxodo capítulo 12, cuando se instituyó la Pascua y el cordero tenía que ser examinado durante 4 días, esa familia se debía haber encariñado con el cordero.
De hecho, el animal es un animal dócil, manso. Y en la parábola que Natán, cuando le declaró el pecado a David, utilizó, se habla de aquella familia que tenía un corderito, una corderilla tierna, que era como una mascota para ellos. Bueno, de alguna manera nos habla de esa mansedumbre de él. Pero el cordero como inmolado habla de su muerte violenta. Él fue degollado y lleva él frescas las señales, las marcas de su muerte en la cruz. No son huellas, no son cicatrices, son heridas frescas, como recién inmolado. Y por todas las edades, eso será para nosotros un motivo de nuestra adoración. Veremos al Cordero como inmolado. Y él tenía 7 cuernos. Nos habla de su omnipotencia. 7 cuernos. Sabemos que en la Biblia el cuerno nos habla de poder. El Todopoderoso. 7 ojos, su omnisciencia. Y los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, su omnipresencia. Aquí hay descripciones, hermanos, de su persona sumamente interesantes. Y entonces, desde el versículo 8 hasta el versículo 14, entonces encontramos la adoración. Una vez que se presenta el Cordero, se describe al Cordero. Entonces el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha. El verbo tomar aquí da la idea de algo sumamente solemne. Él viene y él agarra, toma de la mano y tiene el libro. Es una escena sumamente solemne la que se presenta en este pasaje. Y entonces, a la luz de ese detalle, cuando él tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Adorar implica caer de rodillas, postrarse. Es lo que hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y se nos describen lo que ellos tienen y lo que ellos cantan. Y entonces vemos que se van sumando, son grupos que aquí aparecen, que están adorando al Cordero, dándole honra, gloria y honor al Cordero. Hermanos, es un pasaje, vuelvo a insistir, sumamente precioso, muy apropiado para esta mañana, cuando por delante está la cena del Señor, que podamos apreciar al león. El león nos habla del soberano, el Cordero nos habla del Salvador. El león nos habla de ese juez, el Cordero nos habla de aquel que fue juzgado. El león nos habla del gobernante, el Cordero nos habla de su gracia. El león nos habla de su segunda venida en gloria, el Cordero nos habla de esa primera venida para enfrentarse a la cruz, a la muerte. El león nos habla de su majestad, el Cordero nos habla de su mansedumbre. Vuelvo a insistir, hermanos, que en esta mañana el estudio, este capítulo, dirija nuestra atención al Cordero. El Espíritu Santo dice: he aquí el león. El Espíritu Santo nos lleva a mirar al Cordero.
La escena, hermano, es una escena que tenía antecedentes en los registros cuando una propiedad iba a ser entregada al que tenía el derecho de ese patrimonio. Allí estaban los registros y estaba el albacea y el funcionario, y se recababan todas las credenciales del que tenía derecho como heredero a tener el control de aquel patrimonio. Se examinaban todos sus documentos para saber si él era, y una vez que se comprobaba, a él se declaraba como el que tenía el derecho. Los títulos de propiedad lo señalaban a él como el heredero. El Señor es el heredero, hermano. Así lo llama la Biblia. En Hebreos capítulo 1 se expresa ese término. Él es el heredero de todo. La tierra había caído en manos de un usurpador. La transgresión de Adán hizo que el derecho fuera transferido al usurpador, el diablo. Dice la Biblia: si alguno es vencido, es hecho siervo, esclavo del que lo venció. Cuando Satán lleva al Señor al monte alto, le muestra los reinos de este mundo, las glorias de ellos. Y él le dijo: toda esta potestad te daré, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se la doy. Eso es verdad. Él no le estaba ofreciendo al Cristo el planeta, porque eso lo crió él. Él es el heredero, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero él vino a reivindicar la derrota de Adán. Él es el postrer Adán. De modo que el Cristo ha vencido. El hombre fuerte, armado, Satán, guardaba en paz su palacio y tenía todo bajo su dominio, pero vino uno más fuerte y lo venció y le quitó las armas en que confiaba y ha repartido el botín. Él es el vencedor. El cordero que fue inmolado, dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. No había en todo el universo, en todo el cosmos, uno como él. ¿Quién podía presentarse allí? En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono estaba el libro. Es como títulos de propiedad. Uno en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías capítulo 32, hay allí también un vislumbre. Dice Jeremías capítulo 32 versículo 7, un familiar de Jeremías se le acerca y le dice: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de ella para comprarla. Y más abajo dice, versículo 9, compré la heredad de Anameel. Y dice, le pesé el dinero y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigo y pesé el dinero en balanza. Luego tomé la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y dice más abajo el versículo 14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven por muchos días. De modo que había una carta sellada representado en este libro con 7 sellos. El libro estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El libro estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte es el que proclama, esa proclama allí. El término también puede traducirse, se traduce como el heraldo
un ángel fuerte. ¿Quién es digno? ¿Quién tiene las credenciales? ¿Quién tiene los atributos? ¿Quién se presenta aquí como el que es digno de que se le entregue la creación que cayó bajo en manos del usurpador? No había otro. Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno de tomar el libro y desatar su sello. Cuando se despliega el sello, aparecen los acontecimientos que tendrán lugar en la tierra para que el Cristo vuelva a reasumir el control de esta tierra. En el capítulo 11 dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La tierra, el Señor va a remover toda la oposición. Él fue vencido, pero Él todavía, la serpiente cuya cabeza fue aplastada, sigue moviendo su cola. Pero el Cristo viene. Todos estos acontecimientos, los eventos de los 7 sellos, los eventos de las 7 trompetas y los eventos de las 7 copas, es el procedimiento que el Cordero va a seguir para quitarle a este mundo toda su arrogancia. Los que asumen, esto es mío. No, hermano. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Qué descanso, hermano. Él va a reinar porque Él ha vencido. Él venció como cordero y va a reinar como el león de la tribu de Judá. Diversas referencias que se hacen de Cristo como el Cordero. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro está hablando de su eternidad. No fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el programa eterno de Dios. Dios ya nos amaba, aun cuando no existíamos. Dios nos tenía ya en su corazón y tenía el Cordero ya designado, el que traería redención. El Cordero designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos por amor. En Éxodo capítulo 12, ahí está el tipificado, la familia